mis amigos y hermanos, que el Señor los bendiga. A todos los amigos que están en sus vehículos, en su oficina, un abrazo grande a la distancia alrededor del mundo, mis hermanos que se encuentran en el África, en Asia, los hermanos que están en toda Latinoamérica, que el Señor los bendiga. Hoy tenemos un tema muy precioso para usted, relacionado con una parábola que el mismo Jesús estuvo enseñándola. Usted sabe que cada parábola que él citó era para tener una enseñanza de lo vivencial de aquellos tiempos para proponérnosla como ejemplo. Para tratar este tema están dos de nuestros invitados permanentes y nos sentimos gozosos porque uno estuvo por Chile, el otro estuvo por Argentina y este es su servidor por otro lado del mundo también. Es decir, el staff de pastores del programa de Pastor Responde son siervos que Dios utiliza alrededor del mundo, no solamente acá en Ecuador o desde Ecuador para el mundo, sino que también viajamos y el Señor nos los permite bendecir a otras vidas con la enseñanza, con la predicación, con la administración. Pastor Luis, ¿cómo le fue por Argentina? Así en breve. Bueno, agradeciendo al Padre, mi pastor José Miguel, por la oportunidad que nos dio de visitar esta tierra muy linda de Argentina. Junto con mi esposa estuvimos allá un mes, porque se había ido solo, yo me regresaba antes, ¿no? Sí, siempre es importante, ¿no? Y muchas gracias por las oraciones que han hecho por nosotros. Sí, claro que sí. Pastor José, mi pastor John Hoy, muchas gracias por las oraciones. Muy lindo. Fuimos a conocer a estudiantes virtuales, estudiantes que tuvieron un ciclo de estudios y nos tocó ir a entregar los certificados. La idea era conocerlos y poder estar cerca de ellos. Nunca fuimos con el afán de tener una agenda para compartir, simplemente a conocer a estos estudiantes. Estando allá, pues el Señor nos honró y nos permitió llevar a cabo un culto donde entregamos los certificados y luego uno de los pastores pues me había dicho que si yo viajaba, decidí abrir una iglesia que trabaje a la par con la iglesia de acá de Ecuador, de la misión de Avivir. Muy interesante. Entonces cumplió él cumplió y se abrió. Y de ahí dos pastores más, ya como nos conocieron, vieron la labor que hacemos en el reino, ellos también decidieron sumarse a esta misión internacional Yahvé Jireh. Estos dos pastores que se suman fueron los pastores que me permitieron compartir el domingo, los 4 domingos en sus congregaciones. Por la mañana una iglesia, por la noche otra iglesia. Al final ellos quedaron muy agradecidos y bueno, pues ahora hay que regresar, ya no solo por la parte teológica y bíblica, sino porque hay que estar también mirando en la labor eclesiástica de esos lugares. Muy bien, cabe destacar que nuestros invitados son personas entendidas en la parte teológica y por eso ellos forman parte del staff de pastores de este programa. La idea siempre ha sido y será orientarle a usted de manera apropiada. También nuestro pastor John Hoy estuvo por Chile. Pastor, así brevemente su paso por Chile. Pastor, permítame saludarlo, bendecirlo al pastor Luis Riera y a cada uno de aquellos que nos ven y nos escuchan por diferentes plataformas, ¿no? De Apocalipsis Network. Sí, pastor, bien, estuvimos allá en Chile también haciendo una asignación, así como el pastor Luis. No estuve todo el tiempo que estuve allá porque me fui sin mi esposa, me fui con mi hijo y tuve que regresarme inmediatamente. ¡Santo! Estuvimos allá, sí, 12 días, dentro de las cuales pues estuvimos dando unos entrenamientos y también predicando básicamente en algunas congregaciones. También me tocó la labor de la mañana y la noche. Correcto. Cuando uno va a esos lugares, Dios abre puertas. Amén. Y el pastor dijo algo muy importante. Yo también fui sin agenda. Así es. Fui a cumplir una labor e inmediatamente supieron que estaba allá y comenzaron las congregaciones a hacerme la agenda, bien puesto, pero que estaba de parte de nuestro Dios. Qué bueno, interesante, ¿no? Saluden entonces a los hermanos de Argentina y de Chile, y donde su servidor estuvo colaborando con las iglesias de Movimiento Internacional en los Estados Unidos. Un abrazo para todos ustedes. Y el pastor Joe, en cambio, está por Houston, por allá anda Joe. Gloria a Dios. Sí,
significa que acá los pastores tienen un llamado para otros países también. Y por eso Apocalipsis Network, a través de Apocalipsis Network, nosotros llevamos la enseñanza para todo público. Hoy el trigo y la cizaña. Según el Evangelio de San Mateo, en el capítulo número 13, en el verso 24 dice, les refirió otra parábola, diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, porque ahí es cuando se ve, y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tiene cizaña? Y él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Ahí viene la gran interrogante. ¿La arrancamos o no la arrancamos? ¿Cuál es la respuesta de Jesús? Vamos a entrar en materia, este tema del trigo y la cizaña. Dos elementos que sencillamente se los considera dentro de la agricultura. El trigo y la cizaña son muy similares, pero hay que ver ya en el contexto espiritual qué exactamente significa esto. Pastor Luis, al hablar del trigo y la cizaña, bueno, el trigo es algo que realmente sirve para la alimentación, no así la cizaña. Hoy una pregunta que yo tengo, ¿por qué permite Dios que crezca la cizaña ahí al lado del trigo sabiendo que es una planta venenosa? Correcto, bien. Cuando nosotros nos ubicamos en el Evangelio de San Mateo, específicamente en el capítulo 13, ya nuestro pastor José Miguel leyó, ahí encontramos algunas parábolas. Todas estas parábolas apuntan a poder explicar lo que concierne al reino de Dios, ¿no? Una parábola prácticamente es la narración de un hecho real, un hecho imaginario, construido con los elementos de la naturaleza, con los elementos de la vida cotidiana y que a su vez va a encerrar una enseñanza moral y una enseñanza espiritual. Y entrando ya a lo que concierne al tema del trigo y la cizaña, la pregunta es ¿por qué? Porque dentro de esta vida cotidiana que tiene el judío está muy identificado con el trigo, está muy identificado. ¿Por qué? Porque de las fiestas anuales registradas en Levíticos, el capítulo 23 hay una fiesta particular en donde los judíos van a llevar, dentro de esta fiesta, van a llevar la cosecha de trigo. La cosecha de trigo es parte de esta fiesta. Esta fiesta la conocemos en el hebreo como la fiesta de el Shavuot. Ya en el canon del Nuevo Testamento, tomando la palabra griega, es la fiesta del Pentecostés. Y en la fiesta del Pentecostés o del Shavuot, el judío presentaba su segunda cosecha, la cosecha de trigo. Por lo tanto, el trigo está familiarizado dentro de ese contexto judaico. Ahora, ¿qué es lo que va a tomar como dato importante, interesante? Es que cuando el judío trabajaba con la tierra en la parte de la agricultura, a la par que crecía el trigo, crecía la hierba mala, ¿no? Las otras versiones no la llaman cizaña, le llaman maleza. Crecía esa hierba mala, crecía la cizaña o crecía la maleza. Entonces, dentro de ese contexto judaico, los agricultores sabían que si arrancaban el trigo, también iban a si arrancaban la maleza, arrancaban el trigo. ¿Qué hacían ellos? Ellos esperaban que ambos broten el fruto. Ambos comiencen a brotar. Como usted lo explicó, mi estimado pastor, interesante es que nosotros sepamos que la cizaña o la maleza, al botar el fruto, ese fruto de la cizaña tiene una sustancia venenosa que se llama
te ilumina. Es una sustancia venenosa que no ayuda en cuanto a lo que es alimento. Ahora, cuando ambas crecen, la diferencia entre el trigo y la cizaña es que el fruto del trigo hace que se incline, mientras que el fruto de la cizaña hace que esté erguido, firme, ¿no? Y ahí es cuando el agricultor judío va a diferenciar cuál es el trigo y cuál es la cizaña. Bueno, si queremos hacer un pequeño aterrizaje hermenéutico en esa imagen del trigo con su fruto que está inclinado y de la cizaña que se mantiene erguida, podemos dar a entender que el trigo representa a los hijos de Dios y la cizaña o la maleza representa a los hijos del mal. Y mientras que el Hijo de Dios al dar fruto siempre tendrá ese deseo de inclinarse, reverenciarse. Allá apunta ese trigo cargado con fruto, que el fruto mismo lo hace que se incline, ¿verdad? Una acción de inclinarse, de reverenciarse. No así el hijo del maligno, que siempre va a estar orgulloso, altivo, prepotente. Por eso es que marca esa diferencia. Y eso es visible a la hora de que el judío entra a este terreno. Pastor Johoy, dentro de la parte espiritual, ¿no? El texto, hay mucho que explicar aquí, porque está diciendo que el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Ok. Pero mientras dormían los hombres, ya en la parte espiritual, Pastor Luis está haciendo una explicación muy fácil de entender, que el fruto obliga a inclinarse, mientras que la cizaña va con su orgullo. Pues ahí nosotros vemos toda la gente que hace lo malo, son orgullosos. El día del orgullo, usted ya sabe. Bendito Padre Santo. No lo menciono para que no se resientan. El día del orgullo, o el orgullo, ¿no? Que han obligado ahora en ciertos países a tener el baño del tercer género, o de todos los géneros. Entonces, ¿qué pasa, pastor? En la parte espiritual, ¿cómo nosotros lo vemos al interior de la iglesia, de los siervos del Señor? Bien, pastor. Quiero entrar en un concepto muy fundamental para poder ilustrar, ya que en este capítulo netamente el Señor Jesús habla acerca de la parábola. En el griego es parabolé, que básicamente o etimológicamente viene de una preposición para y de un verbo que es lanzar, o sea, es lanzar al lado. Y ya la palabra en sí es una figura retórica. El Señor Jesús estaba hablando en ese lenguaje figurado y especialmente para el pueblo judío, como muy magistralmente lo explicó nuestro pastor Luis Riera. Ahora, ¿cuál es el punto? El punto que aquí netamente esta porción bíblica de Mateo capítulo 3 y todas las parábolas en sí es para el pueblo de Israel, ya encerrándolo en una parte teológica, en especial escatológica. Vemos que en sí va dirigido para el pueblo de Israel porque le habla acerca del reino. Empieza primeramente con la semilla. Ahora, hay que diferenciar bien esta parte de lo que está hablando el trigo y la cizaña, porque la palabra del Señor en el verso 27, o también podemos tomar el verso 24, dice: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla. En este caso no está hablando de la palabra del Señor como en los primeros versículos bíblicos, cuando dice que el sembrador regó y cayó en piedrero. Ahí sí es la palabra del Señor. Esa es otra parábola. Exactamente, esa es otra parábola. Ahora, ¿por qué hago este hincapié? Porque es necesario entender que aquí no está hablando en sí de la palabra del Señor, sino más vale de los corazones. ¿Quién hace la mayor interpretación? Nuestro Señor Jesucristo. Él es lo más maravilloso en esta parábola, que el mismo maestro habla, el mismo Señor Jesucristo le da la parábola para hablarle a aquellos que tenían el reino, pero no habían nacido del reino. ¿Sí? El pueblo de Israel estaba en el reino, pero no habían nacido del reino. Pero para ver
El reino de Dios hay que nacer en el reino de Dios. Y a través de la persona del Señor Jesucristo nacemos en el reino de Dios. Y el Señor Jesús lo explica. Versos 36 del mismo capítulo dice, entonces despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él, sus discípulos le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Y aquí donde el pastor Luis Riera muy bien dijo, ¿no? Respondiendo él le dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo, la siega es en el fin de los siglos y los segadores son los ángeles. Ahora, aquí nos podemos quedar desarrollando esto exactamente, porque es que aquí vamos a entrar en la parte escatológica en el arrebatamiento, que son dos eventos muy importantes. Por eso que digo que esto no es para la iglesia. Aquí el Señor Jesucristo va a mandar a recoger a sus ángeles. En el arrebatamiento va a ser el Espíritu Santo que lleve a la iglesia, a la novia, a la esposa en la eternidad, hacia los cielos donde el Señor Jesucristo va a recibirla. Entonces son dos eventos muy aparte, dentro de lo cual pues hay bastante cosmovisiones y óptica acerca de esto, pero ese no es el punto. ¿Cuál es el punto? El punto es que está diferenciando aquí entre los hijos del reino y los hijos de Satanás, hablemos así claro. Ahora, qué interesante saber, y decía el pastor Riera, que el Señor le dice, espérate, no arranques a la cizaña, porque al arrancar la cizaña puede ser que te lleve el trigo. En la agricultura judía se sobreentendía que las raíces tanto de la cizaña eran tan profundas que al arrancarla la cizaña se iba llevando el trigo también. ¿Qué nos da la connotación espiritual? Pastor, estaba estudiando y meditando y pidiéndole al Señor, a ver, Señor, háblame. Nuestra naturaleza es una naturaleza caída. Esa es una naturaleza del primer Adán. Pablo, Romanos capítulo 7, habla, miserable de mí, ¿quién me podrá libertar del cuerpo de muerte? En sí nosotros tenemos esa naturaleza caída que nos quiere inclinar a hacer lo malo. Pero al mismo tiempo tenemos esa naturaleza divina, como dice Romanos capítulo 8, ¿verdad? Donde tenemos al Espíritu Santo guiándonos. Me fascina y para mí es el centro de las Escrituras, Romanos 8:13. Si hacéis morir las obras de la carne por el Espíritu, viviréis. Y para mí ahí está el trigo y la cizaña espiritualmente. Ahora, aquí tenemos unos casos grandes que a la final, más adelantito vamos a ver, o de una vez, como es el caso de Judas. El Señor Jesucristo en su oración dijo, Padre, a todos los que me has dado, los he guardado, a excepción del hijo de la perdición. Ahí había una cizaña metida ahí, pastor. En todos los casos vamos a ver el apóstol Pablo. El apóstol Pablo en las salutaciones, cuando le habla a Filemón, oye Filemón, te saluda, sí, aquí está Aristarco, y también Demas, mi colaborador, mi compañero. Y después a Timoteo le dice, Timoteo, ven a verme pronto, porque Demas me ha abandonado y se ha ido al mundo. Ahí estaba otra cizaña. Ahí vemos a Alejandro el Caldelero, que también implica esa simiente que está ahí. Ahora, aquí hay bastante tela que cortar, pastor, porque en sí a veces nosotros decimos a un hermano que por ahí cometió algo malo. Esta es la cizaña de la iglesia. Puede ser que el hermano se desvió, pero al final no es cizaña. Y por ese motivo yo entiendo que el Señor le dice, no la arranques todavía. Puede ser que algunos que está extraviado se convierta de cizaña a trigo, ¿no? Es muy probable, pastor. Bueno, estamos tratando el tema del trigo y la cizaña, un tema bastante controversial, por lo que en su momento, al interior de las iglesias, de las congregaciones, nosotros escuchamos, como mencionaba el pastor John Hoy, sí, este hermano es cizañero, fulano es cizañero, y así lo califican, ¿no? Y a veces es probable que él cometió un error, está equivocado en algo, pero no porque exactamente es un hijo del malo. Sí, o sea, estamos conceptualizando de manera inapropiada, ¿verdad? Y eso hace daño para la iglesia.
No obstante, también hay que tener mucho cuidado, Eso es correcto. porque nosotros vamos a ver a los falsos maestros, a los que entran encubiertamente, y eso ni siquiera huelen a cizaña, ya son hijos del diablo. Ya vinieron con el despropósito, ¿no es cierto? A dañarlo todo, ¿verdad? Muy bien. Saludos para nuestros hermanos en Sudamérica, todo el territorio sudamericano, que el Señor los bendiga, en Estados Unidos. A nuestra familia un abrazo grandote a la distancia. Nuestros hermanos de Italia, de España, nuestros hermanos que están por allá en Suiza. Sabemos que en Brasil hay una sintonía grande de Apocalipsis Network, y el pastor responde, salen estas naciones. También en el Asia, que Dios los bendiga abundantemente. Esto está siendo traducido a su idioma y que nos vamos a entender tanto como lo traduzcan. Pastor Riera. Bien pueda. Bien pueda, porque aquí esto sí que está bien sabroso, ¿no? Dice, y cuando salió la hierba dio su fruto, entonces apareció también la cizaña. Usted mencionaba de que al trigo se inclinaba por el peso mismo del fruto, ¿no? Correcto. Ya, pero el otro, como no tiene fruto, ese tiene, más vale va para arriba y como que evidencia su orgullo. Dentro del contexto histórico, pastor, sí. ¿Se ha visto esto a lo largo de la humanidad, el trigo y la cizaña, en todos los estamentos religiosos, políticos, etcétera? Claro, bueno, las diferencias entre el trigo y la cizaña son muy visibles, ¿no? Por ejemplo, el peso. Muy visibles cuando ya crece. Sí, exactamente. Porque al principio no. No, al principio no. Cuando ya crece, es muy visible la diferencia. Por ejemplo, el trigo es más pesado, ¿no? El trigo, al dar el fruto, hace que el trigo se incline. Por eso es que se inclina, por el peso. Ahí podemos ver una especie como de reverencia, ¿no? De esta semilla ante el creador se inclina. No así la cizaña, su fruto es hueco, es estéril, entonces no se va a inclinar, se va a levantar, se va a estar hacia arriba, ¿no? Otra particularidad es que ambas crecen al mismo tiempo, ¿no? Ambas van a crecer, crecen juntas. Se alimentan del mismo líquido. Exactamente, se van a alimentar de la tierra, de la fotosíntesis, la realizan igualito. Exacto, todo. Ambas van a crecer, ¿verdad? En esa parte no va a haber ningún inconveniente, ¿no? Pero ya luego de que viene el proceso de seleccionar, entonces el trigo se va a apartar, lo van a separar de la cizaña. De la maleza. Exacto. Y el trigo va al granero. La cizaña va al fuego. El trigo va al granero y la cizaña va al fuego. Entonces, ¿por qué el trigo va al granero? Porque el trigo tiene fruto y porque el fruto lo lleva a ser humilde, se inclina. ¿Por qué la cizaña va al fuego? Por su actitud de orgullo, de jactancia. Entonces, aquí estamos viendo ciertas cosas importantes que debemos nosotros rescatar en cuanto a la vida cotidiana, ¿no? Y importante es que nosotros entendamos que hoy esa es la vida del ser humano. El ser humano da fruto, pero unos frutos lo van a llevar a una vida humilde, a una vida de reverencia, y otros dan fruto, pero para orgullo, para jactancia, para prepotencia, ¿no? Hablando del trigo, el trigo prácticamente apunta dentro de ese contexto hebraico a la cosecha de la fiesta del Shavuot o del Pentecostés. Y yo puedo ver cuando el Señor le da orden a los discípulos, no salgan de Jerusalén hasta que no sean investidos de poder desde lo alto, y justo el derramamiento del Espíritu Santo va de la mano con la fiesta del Shavuot o con la fiesta del Pentecostés, donde el judío presentaba la cosecha de trigo. Y ese día, en el aposento alto, Cristo está presentando la primera cosecha cristiana de trigos. Son como 120 que están representando
el trigo que ahora va a ser ungido por el Espíritu Santo. Entonces aquí vamos a entender de que los que gozan de la unción del Espíritu Santo son los que son trigo. La cizaña no goza de la unción del Espíritu Santo. La cizaña no entra en ese fuego del Espíritu Santo. A ella le espera es el otro fuego. El fuego que consume, que quema, que incineriza, no así el trigo. Entonces los 120 en el aposento alto es la primera cosecha de trigo. Cristo la presenta en olor fragante, identificándose con esa fiesta judaica, porque los que están ahí son judíos, pues también son judíos. Entonces ese trigo es el que luego se multiplica, da fruto. Ese trigo, primer mensaje de Pedro, 3,000 personas, comienza a dar fruto. Segundo mensaje de Pedro, 5,000 personas, sigue dando fruto. Es que el trigo da fruto, la cizaña no. La cizaña todo lo va a secar. La cizaña es un fruto hueco, es un fruto seco, es un fruto vacío. Entonces ahí se ve la diferencia. ¿Cuánta gente en esta vida realmente da fruto? ¿Y cuánta gente en esta vida vive porque el aire es gratis? Que si el alcalde cobrara impuestos por el aire, imagínense la situación, ¿verdad? Entonces entendamos que bíblicamente el Señor nos llama a ser trigo, no cizaña. Muy bien, estamos tratando el tema del trigo y la cizaña y vamos a hacer un corte, pero al retornar, Pastor John Hoy quisiera una explicación cuando el Señor le dijo: no la arranques, porque al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. No lo arranques. No lo arranques. Que significa que lo tenemos que tolerar ahí hasta cuando se vea el fruto, ¿o qué? Así es. Bueno, ya volvemos entonces. Vamos al corte y enseguida regresamos. Jehová es mi luz, mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es mi luz, mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fuerza de mi vida, Jehová es la sustancia de mi ser. Jehová me acompaña noche y día, su espíritu me llena de poder. Fuerte soy en Dios, fuerte soy en Dios, la roca eterna de mi salvación. Fuerte soy en Dios, fuerte soy en Dios, la roca eterna de mi salvación. En valle de sombra y muerte esté, no temeré a nada, pues conmigo está. Su vara y su callado me infundirán, aliento a mi alma fortalecerán. Jehová es la fuerza de mi vida, Jehová es la sustancia de mi ser. Jehová me acompaña noche y día, su espíritu me llena de poder. Fuerte soy en Dios, fuerte soy en Dios, la roca eterna de mi salvación. Fuerte soy en Dios, fuerte soy en Dios, la roca eterna de mi salvación. Aunque en valle de sombra y muerte esté, no temeré a nada, pues conmigo está. Su vara y su callado me infundirán, aliento a mi alma fortalecerán. Jehová es la fuerza de mi vida, Jehová es la sustancia de mi ser. Jehová me acompaña noche y día,
su espíritu me llena de poder. Fuerte soy en Dios, fuerte soy en Dios, la roca eterna de mi salvación. Fuerte soy en Dios, fuerte soy en Dios, la roca eterna de mi salvación. Fuerte soy en Dios, fuerte soy en Dios, la roca eterna de mi salvación. Fuerte soy en Dios, fuerte soy en Dios, la roca eterna de mi salvación. Fuerte soy en Dios, fuerte soy en Dios, la roca eterna de mi salvación. Fuerte soy en Dios, fuerte soy en Dios, la roca eterna de mi salvación. Fuerte soy en Dios, fuerte soy en Dios, la roca eterna de mi salvación. Fuerte soy en Dios, fuerte soy en Dios, la roca eterna de mi salvación. Muy bien, continuamos con este interesante tema, que parecería nada más que gritar un poco en el altar y al tiro de la cizaña y punto. No. Cuando entramos nosotros en el plano de la hermenéutica, vamos a encontrar un montón de factores que analizar. Y eso es lo que nos está haciendo falta al interior de las iglesias, que existan más maestros que enseñen la parte teológica y que estemos emocionándonos menos, porque hoy en día, lamentablemente, las iglesias gozan de mucha emoción, de mucho teatro, pero poca palabra. Entonces ahí, Bendito. a cumplir lo que dice la Escritura, que el pueblo perece porque le falta conocimiento, y el diablo lo sabe. Entonces, cuando no se imparte conocimiento, entonces el pueblo está pereciendo. Y esa es responsabilidad de usted y de mí como pastores. Pastor John Hoy no, dice, no, ¿quiere que la arranquemos? Y el Señor le dijo, no, la arranque todavía. No sé qué al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Esto es lo que me intriga, ¿no? ¿Por qué tenemos que dejarlo crecer? Bien, pastor. Me lo dijo Jesús. No, sí, el mismo creador del trigo dice que no arranque la cizaña. Sí, y eso es una gran verdad. Como habíamos definido que la parábola, verdad, es una narración terrenal y tiene un significado celestial. Básicamente, estamos hablando que cuando el Señor hablaba acerca de las parábolas, es porque estaba observando en la parte natural. Pero toda parábola siempre va a tener su lección espiritual. Ahora, ¿a qué apunta esto? Antes usted muy bien dijo, pastor, que no condenemos a alguna persona que de pronto haya tenido un desliz, ¿verdad? Ahí tenemos un caso, aquel en la carta a los Corintios, aquel varón que se acostó con su madrastra. Claro. Y viene el apóstol Pablo, no, entrégalo a las garras de Satanás para que su alma, ¿verdad? Entonces, y después dice, oye, restáuralo. Sí. Si de pronto hubiésemos satanizado, no, ese es una cizaña, es un hijo del diablo. Es verdad, cometió. Ahora, pecado es pecado, pastor, ¿no? No estoy disfrazando ni poniéndole pañitos de agua tibia, sino que me estoy refiriendo a la actitud que hay que aprender a reconocer. En este caso se pegó un desliz, pero sus frutos fueron dignos de arrepentimiento, como decía Juan el Bautista, hacer frutos dignos de arrepentimiento. Y la palabra arrepentimiento es metanoeo, o sea, cambiar de mentalidad, de actitud, de dirección, que cuando nuestra mente antes se inclinaba al pecado, ahora nosotros debemos de inclinarnos piadosamente a la búsqueda de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué es lo interesante aquí, pastor? En la primera carta del apóstol Juan, en la primera carta universal, él habla muy profundamente, y para esto me remito a las Escrituras, porque aquí tenemos un caso muy especial, pastor. El apóstol Juan escribe en su primera carta, en el capítulo 2, en el verso 18, dice, hijito, ya es el último tiempo, según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora ha surgido muchos anticristos. Por esto dice, mire aquí, por esto conocemos que es el último tiempo. Y aquí viene el versículo bíblico donde nos da luz. Mire lo que dice el verso 19. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Pastor, estaba el trigo y la cizaña ahí. Y aparentaban. O sea que se sentaban como hermanitos, hablaban como hermanitos. Cantaban como hermanitos. Lloraban como hermanitos. A la final ayunaban como hermanitos. Pero dice el apóstol
Juan aquí bien clarito, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Y aquí viene lo que decía el pastor Luis, ¿verdad? Porque si hubiesen sido de nosotros, habían permanecido con nosotros. Frutos dignos, ¿verdad? De justicia, pastor. Porque eso es lo que nos manda dar nuestro Dios con nosotros. Pero si salieron, es para que se manifieste que no todos son de nosotros. Ahí vemos, pastor, que en este caso, cuando ya vemos que hay algunos hermanos, o entre comillas, que dice el pastor, dice que no dan fruto, entonces son cizañas. Y esos son como los arbolitos de Navidad ahora que están poniendo, que se ven bonitos, pero las luces, todo, pero no tienen ningún fruto. El Hijo de Dios siempre, dice la parábola también en Juan capítulo 15, ¿sí? Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que no dé fruto será cortado, pastor, y el que da más fruto va a ser podado. ¿Por qué? Porque va a seguir dando fruto, como decía el pastor. El trigo da fruto tras fruto tras fruto, porque estamos pegados a la vid verdadera. Pero los que no son, estaban con nosotros, pero no eran de nosotros, dice el apóstol Juan. Ahí vemos claramente cómo el trigo y la cizaña se mantienen dentro de una congregación. Y el apóstol Pablo también dice, ahí andan por ahí, lo que ustedes decían, son falsos maestros. Andan unos vestidos, unos emisarios de Satanás, que andan vestidos como, miren lo que dice las escrituras, como ángel de luz. ¡Wow! Que para que el apóstol Pablo, ese discernimiento que tiene que, ese ojo clínico, no, oye, este que está aquí, este no es hijo de Dios, este es hijo del diablo. Este es cizaña dentro de la congregación. Pero gloria a Dios que la iglesia de los últimos tiempos tiene que pedirle a Dios ese espíritu de discernimiento, esa manifestación del espíritu, como dice la primera carta a los Corintios, capítulo 12, donde manifiesta que la manifestación, vuelvo a repetir y soy enfático y perdónenme la redundancia, el cristiano tiene que anhelar ese espíritu de discernimiento para poder discernir, porque el trigo y la cizaña, hablaba el pastor, crecen igualitos, se parecen. El apóstol Juan dice, estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Relativamente hablamos de fruto. Muy bien, entonces es el fruto, y el Señor, por eso es que en otra parte de la Escritura, no, por sus frutos los conoceréis. Sí, pastor. Esa es la parte complementaria. Exactamente, ¿no? Correcto. Si no hay fruto bueno, dice, el árbol bueno da buen fruto y el árbol malo da mal fruto. Entonces, si nosotros manejamos estas verdades bíblicas, definitivamente nos vamos a encontrar de que a veces estamos aceptando árboles que no dan buen fruto por el hecho de tenerlos ahí. Y eso es lo que me sorprende a mí, Pastor Luis. Hoy en día se está predicando un evangelio de aceptación de todo, sí, aunque no dan fruto. Tenlos ahí, ¿verdad? Pídele la ofrenda porque ese es una persona que contribuye económicamente, pero sucede que es un árbol que no da buen fruto. Y ahí es cuando las congregaciones están frías, a medio andar, no hay fruto realmente como Dios quisiera. Tuvimos un programa en una ocasión, recuerdo, porque es que los milagros que se veían antes, ¿verdad? Con Pablo, con Pedro, no se ven ahora. Y es que los frutos no están acorde a lo que Dios quiere, porque nosotros estamos con una actitud permisiva al interior de la iglesia. Y no le digas nada para que no se vaya. Pero ahí está realmente esta gente de la que Pablo está denunciando. ¿Verdad? Obviamente. ¿Cómo hacemos, Pastor Luis? Sí. ¿Los quitamos? ¿Los dejamos? ¿Hasta cuándo los tenemos? Bien. Nuestro pastor John Hoy Durango habló de los llamados anticristos en 1 Juan 2:18, entendiendo pues que esta literatura juanina que se encarga Juan de poderla escribir bajo la inspiración del Espíritu Santo, hablando del Evangelio de San Juan, primera de San Juan, segunda de San Juan, tercera de San Juan y el libro de Apocalipsis, simplemente hay que verla como una literatura de denuncia, porque aquí Juan denuncia
a estos que estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Pero ya Pablo, por los años 66, ya que este escrito juanino es por los años 90, 95 del primer siglo de la era cristiana, Pablo ya viene haciendo esta denuncia en el escrito que le hace a Timoteo, en primera de Timoteo, el capítulo 6, el versículo número 20, hablando de la cizaña. Esta es una epístola que Pablo le escribe cronológicamente entre los años 62 y los años 63. Y aquí Pablo dice a Timoteo, en primera de Timoteo 6:20, Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. Y aquí tenemos la denuncia de Pablo a Timoteo. Le dice, guarda lo que se te ha encomendado. ¿Qué es lo que se le ha encomendado? La sana doctrina. Se le ha encomendado la sana doctrina. Capítulo 6, versículo 3. Si alguno enseña otra cosa que no sea conforme a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido. Wow. Pablo está buscando cómo esta sana doctrina vaya de la mano con una conducta piadosa. Y lamentablemente hoy se puede estar enseñando, predicando, se puede estar dando conferencias, pero hemos divorciado la sana doctrina de una conducta que agrade al Padre. Lamentablemente hemos divorciado. Hoy vemos gente en los púlpitos, en las plataformas, hablando bonito de cosas espirituales, pero vaya a ver cómo vive, vaya a ver cómo camina, ¿verdad? Uno de las cosas terribles, y eso se llama también cizaña. Esta falsamente llamada ciencia, aquí la palabra ciencia la encontramos en el vocablo griego gnosis, y de ahí viene el gnosticismo. El gnosticismo que en el año 62 y 63 ya está tomando fuerza, pero que ya a finales del siglo I, ahora Juan no solamente los va a llamar gnósticos, sino anticristo, ¿verdad? Que significa contrario a Cristo, opositor a Cristo o adversario de Cristo. Entonces nosotros tenemos que identificar, cuando hablamos de que por su fruto lo conoceréis, Mateo capítulo 7, versículo 20, Cristo dice, guardaos de los falsos profetas. Guardaos de los falsos maestros. Los falsos profetas y los falsos maestros promueven la cizaña, pastor. Están promoviendo una falsa enseñanza, una falsa doctrina, y hoy nosotros, para combatir esa falsa enseñanza y esa falsa doctrina, necesitamos tomar en cuenta lo que el apóstol Juan enseña en primera de Juan 2:20, cuando dice Juan, vosotros tenéis la unción del Santo. Amén. Y conocéis todas las cosas. Entonces, cuán importante es que nosotros entendamos que la sana doctrina debe ir de la mano con una sana conducta, con una conducta sana. ¿Por qué Pablo escribe en 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil? Póngale cuidado. Útil. ¿Útil para qué? Útil para enseñar. ¿Enseñar qué? Sana doctrina. Útil para redarguir. ¿Redarguir qué? Los errores de las falsas doctrinas. Útil para corregir. ¿Corregir qué cosa? La conducta de la vida. Y útil para instruir en una educación cristiana, para que tengas una conducta cristiana. Entonces, cuando le buscamos utilidad a las escrituras, dice el verso 17, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. ¿Qué me hace hombre de Dios? Lo que me hace hombre de Dios es saberle dar utilidad a las sagradas escrituras. La utilidad de las escrituras me va a enseñar, me va a redarguir, me va a corregir y me va a instruir. Por lo tanto, me lleva a ser un hombre de Dios. Y un hombre de Dios es un hombre preparado para toda buena obra. En otras palabras, frutos dignos de arrepentimiento. Pero los falsos profetas no van a promover las buenas obras, van a promover sus propias obras. Por eso Mateo, el capítulo 7,
hermanos, el Señor le dice a sus discípulos en Mateo el capítulo 7, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Esos lobos rapaces no son otra cosa que los que andan sembrando la cizaña. Ustedes podríamos recordar la despedida de Pablo que hace en Mileto, cuando ya concluye su tercer viaje misionero, allá por los años 55, por los años 66, porque Pablo tiene que regresar de Asia Menor a Jerusalén. Y Pablo reúne a los ancianos, en Hechos capítulo 17, versículo 28, Pablo reúne a los ancianos, a los obispos, y le dicen, miren por ustedes, y luego dice, miren por el rebaño, en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la grey del Señor, la cual Él ganó con su propia sangre. ¿Y por qué dice Pablo, miren por ustedes? ¿Y por qué dice Pablo, miren por el rebaño? Porque en el versículo 29, Pablo denuncia a los lobos rapaces. Hechos capítulo 20, dice ahí, porque en los posteros tiempos van a venir lobos rapaces que no van a perdonar a las ovejas, que al contrario las van es a devorar, las van es a destruir. Hechos 20, versículo 29, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán a las ovejas del rebaño. Entonces, esto habla de los falsos profetas, los falsos maestros, que lo que buscan es sembrar cizaña. Ellos van a devorar, pastor. Ellos van a destruir. Y hoy necesitamos estar velando. Por eso Pablo dice, mirad por vosotros. Cuando hablamos de mirar, ¿cuál es la diferencia entre ver y mirar? Ver es simplemente usar el sentido de la vista. Pero mirar es poner fijamente la atención en algo o en algo. Y Pablo dice, miren por ustedes, que son pastores, que son obispos, que son ministros, y luego miren por el rebaño. Entonces Pablo nos está invitando a hacer una mirada primero personal, miren por ustedes. Luego Pablo nos está invitando a hacer una mirada al pueblo, miren por el rebaño. Y por último, Pablo dice, porque después de mi partida van a entrar lobos rapaces. Ahí tenemos una mirada al peligro. Tenemos que observar, porque hoy hay mucha gente disfrazada que no predica, que no lleva una vida de trigo, sino que están llevando una vida de cizaña. Muy bien, estamos tratando el tema del trigo y la cizaña, y aquí hay mucha tela que cortar. Quisiera puntualizar en algo, pastor, que usted mencionó en la versión Reina Valera, y yo tengo la Biblia textual en la tercera revisión. Bien pueda. Dice el capítulo 6, verso número 3, si alguno enseña otra cosa y no se amolda a las sanas palabras, y no se amolda, sí, ¿verdad? Las de Jesús el Mesías, nuestro Señor, y a la doctrina, que es conforme a la piedad. Verso número 4, para ti cizaña, te la dedicamos. Santo. Está envanecido. Está envanecido. Nada sabe. Eso, nada entiende. Orgullo, jactancia. Sino que tiene manía por discusiones y contiendas de palabras. A mí me aterran estos teólogos del Facebook. ¿Ya? Hay un fulano por ahí que es el teólogo de la calle. Habla barbaridades, ¿no? Padre, y hay gente que lo mira. Está fumado. Sí. Yo creo que se droga para salir. Sí. Está envanecido, nada entiende, sino que tiene manía por discusiones y contienda de palabras, las cuales surgen envidia, riña, difamaciones y malas sospechas, disputas constantes de hombres corruptos, ¿se da cuenta? Privados de la verdad, que suponen que la piedad es una fuente de ganancia. Esa cizaña que está ahí. Esa cizaña. O sea, no solamente es el hombre malo que nosotros podemos diagnosticar al verlo así, este es así, es ladrón, es mentiroso, borracho, sino que están dentro de la iglesia. De la iglesia. Dentro de la iglesia, así es. ¿Verdad? Y han crecido. Y vuelvo a preguntar, ¿no? Perdonen que sea
reiterativo en la pregunta. ¿Qué hacemos con esta gente? Pastor Miguelito, hay algo retomando el texto base que usted mencionó. Y bueno, yo dije que esta parábola netamente es para el pueblo de Israel. No obstante, las escrituras es un manual espiritual para que nosotros nos podamos conducir, ¿verdad? O sea que yo las escrituras la tomo como un manual espiritual para mi vida y como lección espiritual. Pero mire lo que dice, pastor, en el verso 25 de Mateo 13. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró la cizaña y se fue. Ve el verso 26. Y cuando salió la hierba, dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos, padres de familia, y dijeron, Señor, ahí es cuando dice que se la arranca. ¿Qué nos hace denotar esto? Que nosotros, aquellos que hemos sido llamados a ministrar la grey, el pastor dijo, ¿ves? Que hay que estar velando. Amén. No debemos de dormir. Y el apóstol Pablo, quiero ser enfático en esto, y en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 11, wow, el apóstol Pablo sí que le da duro aquí. Dice, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentarlo como una virgen pura a Cristo. Pero temo, aquí está la cizaña, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibí a otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis, y pienso que en nada he sido inferior a aquello. Y me salto al verso 14 por motivo de tiempo, y el verso 13 lo leemos, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel del correcto. ¿Qué es lo que nos manda las escrituras? A que aquellos que nos ha sido encomendados en guardar la grey, no nos durmamos, sino que siempre estemos velando, como explicó nuestro pastor Riera, que primeramente nosotros tenemos que estar apercibidos, y luego de eso, a la grey que Dios nos ha encomendado, direccionarla sobre el verdadero evangelio, porque Pablo es muy enfático que Satanás se viste como ángel de luz. Pastor, el trigo y la cizaña está ahí, está creciendo juntos, pero gloria a Dios que las escrituras nos dicen que todos aquellos que demos buenos frutos, como usted dijo, por sus frutos lo conoceréis, sabemos que son hijos del reino de los cielos, y los que no, ya sabemos son de quién hijo, pastor. Yo estoy viendo la inquietud de Pastor Guerra de continuar con este tema, pero nos están diciendo que el tiempo se nos terminó, pastor. Así es. Ahora, aquí lo que yo quisiera agregar algo más es, si los pastores preguntamos qué hacemos con esta gente, los hermanos que están miembros corrientes de la iglesia, la feligresía, ¿cuál es el consejo? Y yo veo un consejo así a la ligera. No digo que el Espíritu me lo reveló, sino que la palabra lo dice. No creáis a todo espíritu, sino probad si los espíritus son de Dios. O sea, ¿cómo lo pueden probar ellos? Con el discernimiento y con el conocimiento. Así es. Claro, y Pablo dice, mirad por vosotros y mirad por el rebaño. Habla de, como dijo el pastor John Hoy, vigilar, no dormirnos, estar pendiente. Porque siempre habrá gente que a veces se infiltra sin que usted se dé cuenta, y más luego le corrompe. Por eso es importante el seguimiento, la visita a los hogares, estar pendiente quién viene, quién no viene, una llamada telefónica, un WhatsApp, ver de qué forma estamos a la expectativa de las ovejas, porque el rebaño lo ganó Cristo con su propia sangre. Así es. Muy bien, vamos a ver en una próxima entrega. Yo creo que este tema queda en continuación, porque una de las cosas que yo tengo dentro de mi cuadro de preguntas es, ¿y habrá cizaña al interior de la familia? Bueno, siendo que son del mismo árbol, de un padre y de una madre. ¿Y cómo se manifiesta la cizaña en el seno familiar?
Gracias, Pastor Luis, Pastor John Hoy, muchas Amén. gracias. Muchas gracias gracias a ustedes por su asistencia a este programa. Nos vemos en nuestra próxima entrega.